Bueno, ya está con nosotros nuevamente el profesor Marcelo Torres para seguir hablando de esos temas, profesor. Claro que sí, por acá me encuentro, don Julio, don Eliezer. Bueno, este tema también es otro tipo de duelo diferente y no sabemos hasta qué punto más doloroso porque hay incertidumbre, las personas que son desaparecidas. Claro, hay una palabra que a mí me gusta muchísimo y es la palabra desarraigo. Aquí es donde cobra mucho sentido la Comisión de la Verdad en Colombia y me parece un tema bastante clave porque es decirle a muchísimas familias dónde quedaron los huesos de sus seres queridos, dónde quedaron algunas partes de sus restos. El ser humano es un ser que necesita saber en qué lugar quedan sus seres queridos. Para el ser humano es muy importante en su proceso de cerrar el duelo. Hay muchos duelos prolongados. A nivel terapéutico hay una cosa que me llama la atención. Los hermanos alcanzan a sentir cuando una mamá ha vivido abortos. Un duelo prolongado, y voy a hacer la pregunta aquí a la mesa, un duelo prolongado durante 10, 15, 20 años, ¿qué se puede convertir? No, ya eso es algo demasiado dolor, ya, inmanejable, ¿no? Claro, una fuerte depresión. Sí. Por eso las raíces de la depresión muchas veces no se pueden encontrar tan fácilmente. Entonces, cuando uno encuentra a las personas, primero, que se haya perdido una persona y que la palabra desarraigo nunca encuentre dónde está, qué pasó, cuál fue el final, no tenga el lugar para descansar y para reelaborar la vida, es sumamente difícil. En el caso de las personas o quienes han pasado por pérdidas en abortos o bebés que deciden no nacer, también los hermanos alcanzan a sentir. El hermano menor especialmente es el que más siente y el que busca a su hermano en muchas relaciones, sobre todo de amistad. Por eso hay que entender las raíces de la depresión de una persona, porque es una tristeza muy grande que lleva muchos años y un duelo que no se ha elaborado y no se ha direccionado para dónde va la vida. Claro, profesor. Y es algo de verdad muy complejo, sobre todo por aquello de la incertidumbre. Bueno, pero Sí, hay entonces el duelo de pronto, pues guardando las proporciones, pero es más fuerte por la pérdida del ser querido ya porque trascendió o por aquella persona que de pronto se ha perdido. Claro, por la persona que se va, por la persona... a mí hay una frase, hay un texto que es que no recuerdo ahorita el autor, que se llama Déjalos ir con amor. ujú. Y yo creo que es cuando se empieza a entender y se empieza a asimilar la pérdida en cualquier situación, es dejar ir con amor, es entender la transformación del ser humano. Y hay algo fundamental a mí en los procesos de duelo, yo lo leí en una autora cubana donde decía, ella le hablaba a su hijo y le decía, hijito mío, no quiero que me llores, no quiere que vengas con tus lágrimas, quiero que vengas a compartirme siempre tus sueños, tus alegrías, tus anhelos, tus metas cumplidas. Que tu duelo sea el hecho de que tú hayas alcanzado a reelaborar tu vida. Es como una cosa, un texto así que escribió una escritora cubana donde invitaba a su hijo a que siempre viera el duelo es decir, que llegara siempre a su tumba a contarle los sueños que había cumplido, no que le trajera lágrimas ni rodillas, porque dicen que cuando la persona llora demasiado en vida, la persona que ha fallecido alcanza a sentir. Eso lo estudia la tanatología y los tanatólogos y las tanatólogas hablan de que la persona alcanza a sentir el dolor que están viviendo los vivos y que eso muchas veces no entiende cuál es su nuevo proceso de transformación frente a la muerte. Ya no es Nancy O'Connor, la de Déjalos ir con amor. Creo que es, Dejarlos ir con amor. sí, de Nancy O'Connor, creo que es. Dime. De Nancy O'Connor, una Sí, sí, psicóloga. sí, sí, sí. Sí, profesor, dicen que el duelo más terrible que hay es el de una mamá que pierde a un hijo. ¿Qué tan cierto es? Sí, sí, es de los duelos más difíciles de elaborar porque de acuerdo a Bert Hellinger va a decir que subvierte, o sea que se subvierte lo establecido. Lo más normal es que las personas adultas nos vayamos primero que cuando se van los jóvenes. Eso altera totalmente el sistema familiar y le da otra lógica y es muy difícil de reelaborarlo. Se requiere mucho acompañamiento, se requiere mucha claridad,
se requiere mucha fortaleza para que la persona vaya entendiendo cómo direccionar la vida a partir de un duelo. Ahora, yo tuve la posibilidad alguna vez de acompañar una familia que perdió a su hijo en un suicidio. Entonces, como no entender qué pasó, dónde estaba la vida, qué estaba pasando, entonces elaborar el duelo. Los duelos se dan de diferentes maneras, por diferentes circunstancias de la vida, pero sería bueno también hablar del duelo económico, por la pérdida de una empresa, por la pérdida de un capital. Hablemos de esa parte también, que seguramente alguno de los oyentes pues está pensando en ese tema también. Sí, claro. Es por eso al inicio planteaba que el duelo no se puede ver solamente como la muerte, también están las transformaciones que trae la vida. Creo que lo primero que tiene que entender todo ser humano y toda persona que se arriesga a amar es que puede haber una infidelidad, una ruptura en la relación. Aquel que se arriesga a emprender sabe que en algún momento va a caer. Y creo que lo fundamental de este duelo es entender que la vida es una gran escuela y que la vida te está enseñando. Es decir, que tú no puedes mantenerte, por eso la aceptación es fundamental y entender que la vida te está enseñando, que esto hace parte del ejercicio de la escuela, y cuando tú entiendes la pérdida económica como un aprendizaje para una reelaboración de una mejor persona, de un mejor proyecto, para entender las causas, entender cuáles fueron tus desaciertos, cuál es tu responsabilidad y qué te está enseñando a madurar, creo que se levanta una gran persona. Yo algo que le puedo decir, don Julio y don Eliezer, Sí. es que nunca he conocido un gran empresario que no me hable que se ha quebrado. O sea, los empresarios que yo he conocido me han dicho, he aprendido de 3, 4 quiebras que han sido levantarme nuevamente y volver a sacar todo mi espíritu, mi fortaleza y volver a reemprender el camino. Porque toda persona que ha llevado un camino ha tenido que perder en un momento en la vida. Todo gran deportista, toda persona que ha emprendido un proyecto siempre ha tenido que aprender de las derrotas. Pues no vayamos tan lejos, este muchacho Lionel Messi tuvo que ir a tantos mundiales, perder tantas copas, salir con la cara abajo, llorar, retirarse de la selección argentina para llegar un día a ser campeón del mundo. O sea, la persona que no lee la derrota, que no entiende la derrota y que no entiende el fracaso y el fracaso económico es sumamente, es decir, tiene que hacerse un estudio muy profundo para entender qué fue lo que hizo mal y para redireccionar el camino. Por eso el duelo es un cambio, es un nuevo direccionamiento en la vida de cualquier persona. Y en eso tiene que ver también el tema de las culturas. Por ejemplo, para la cultura oriental es terrible una pérdida, llevar a cabo un duelo financiero. La gente dice allá, por lo menos en Japón, que tienden más al tema del suicidio cuando pierden un empleo, cuando les va mal en el estudio. Es más doloroso para ellos ese tema económico o intelectual que la pérdida de un ser querido, como sucede aquí en la cultura occidental. Sí, han sido culturas muy racionales, han sido culturas que han aplicado una razón y que lamentablemente, digamos, pierden la capacidad de entender. Inclusive, por ejemplo, los suecos dicen que por lo que más se suicida la cultura sueca y la cultura suiza es por temas de amor. Cuando se pierde la relación de pareja, ellos no se logran levantar. Entonces logran perder, pero se pone mucha racionalización, se razona demasiado, entonces se pierde el espíritu de levantarse. Pero es algo fundamental, toda persona que haya emprendido un proyecto tiene que caerse. Yo alguna vez leí un texto que también, es que hoy no estoy como esto para los autores, pero leí un texto sobre las personas que se ganaban el baloto. Y generalmente el 80-90% de las personas que se ganan el baloto, antes de ganárselo tienen una estufa, una cama, una nevera, un televisor. Y después de 4 años se ganan el baloto y a los 4 años ya no tienen ni la estufa, ni la cama, ni el televisor, pierden absolutamente todo y pierden el baloto. La mayoría de casos de los que se han ganado han hecho el estudio y son muy pocas las personas que saben invertirlo y que, digamos, entran en un gasto desmesurado y van a perderlo absolutamente todo. Se les convierte de cierta manera en un problema. En un problema, claro. Claro, porque hay que entender, o sea, cuando tú estudias la crisis económica, tienes que entender cuáles son los niveles de precariedad que tú traes en tu vida, desde dónde los traes.
Sí, profesor, pero entonces, de acuerdo con lo que hemos venido analizando y la exposición que nos está haciendo, tenemos que mirar el duelo como de cierta manera o mirar la parte positiva mejor, Claro. porque cuando se vive el duelo, pues lógicamente hay una reflexión que conlleva el aprendizaje. Claro, claro, si tú no lo miras como aprendizaje, quedas cegado. Cuando tú empiezas a mirar ese proceso de pérdida como un proceso de aprendizaje y un proceso de aprendizaje frente a la vida. A mí me llama mucho la atención que los seres humanos, y especialmente en esta sociedad colombiana, amamos lo que no tenemos. Entonces, cuando una persona tiene una pérdida en la familia, ama exacerbadamente a esa persona, pero se le olvida a los otros que están vivos. Mm. Entonces, por los otros que se debe continuar. Me parece que entonces se empieza a heroizar a la persona que se fue, cuando todos son importantes y cuando la muerte nos enseña que la vida es demasiado corta y que tenemos que atesorar cada momento con cada persona. Pero si la vida es una escuela y la vida en la escuela te va a enseñar a que la gente se muere, la gente fracasa, la gente pierde, la gente se cae, la gente pierde la juventud. Hay mucha gente que ni siquiera acepta que pasa la vida y que nos volvemos viejos y que hay un día en Sí. que hay también hay un cuento muy lindo que dice un día es esta señora, oiga, hoy estoy malo para los autores, una poeta costarricense y escribe un tema, Leonat se llama ella, Ajá. dice: ayer me levanté y quise subir a la montaña y mis piernas me dijeron que no. Ayer me levanté y quise ir al mar y mis piernas me dijeron que no, y estoy entendiendo que la vida pasó y que ya ni fuerzas para levantarme tengo para ir al mar y la montaña. Tremendo, qué lindo. Profesor, me llamó mucho la atención su columna y hay una parte que dice, el duelo no es solo la muerte, es también el despido inesperado, la relación que se rompe, la identidad que se derrumba como una casa vieja. Cuando no atravesamos sus estaciones, la negación, la rabia, la tristeza, la emoción queda suspendida, congelada, como una fotografía olvidada en un cajón. Entonces aparece el resentir, esa emoción antigua que vuelve disfrazada de síntoma. Nos volvemos resentidos. Claro, no aprendemos la lección, no vemos la lección, entonces volvemos a repetir generalmente y repetimos la historia de dolor y no estemos la historia de esperanza que tenemos que construir. Y eso trae el resentimiento. Sí, profesor, de pronto hemos hablado de esto del duelo en los adultos y en los adultos mayores, pero no hemos tocado el tema de los infantes. ¿Cómo podemos ayudar en una situación de duelo a los niños? Es muy importante estudiar la tanatología. Sí, A mí me llama la atención hay un cuento de Gabriel García Márquez y quiero tocarlo porque me parece hermosísimo y se llama ¿Quién desordena mis flores? ¿Y quién desordena mis flores? Resulta que es una señora que está embarazada y ella vende flores. Gabriel García Márquez fue un estudioso de la familia. 100 años de soledad y la historia de 1000 historias de 1000 secretos y 1000 historias que pasaron dentro de una dinámica familiar. Él va contando la historia de cada uno de los miembros de una familia que es muy importante en un pueblo, pero aparte de eso va contando los secretos que tiene, porque pues en toda familia hay secretos. Entonces el tipo va a decirnos en este cuento que la señora tiene un bebé. Ese bebé se le muere. Entonces ella con sus patines, con todas las cositas, va a construirle un altar a su bebé. Pero resulta que él dice que la muerte no es un hecho de muerte biológica, sino muerte de olvido. Gabriel García Márquez siempre va a hablar que la muerte es el olvido. Es decir, que uno muchas veces a la abuelita la dejó en el campo o por allá y nunca volvió a verla. Y un día le dicen su abuelita murió, entonces él dice cumplió con el de ir a enterrarla y de llevarla, pero la abuelita hace mucho rato estaba muerta. Al habla de la muerte de olvido. Entonces la señora pone sus patincitos, todo lo del bebé, y ella se olvida de que ese era el altar. Entonces el ángel del bebé viene y se le roba las florecitas y se las sube él mismo y se las pone en su propio altar. Y él queda cuidando a la señora. Es muy misterioso, pero hay algo, y es que las personas que tienen un ángel o un acompañamiento de un ser querido
o ese ángel, esa persona que no ha descansado, se convierte en una persona que lo acompañe y aparece de mil maneras, y esto lo cuentan los tanatólogos, que me parece impresionante las personas que estudian la muerte, porque muchas veces están cuidando desde la distancia. Creo que debemos entender primero que los ángeles hay que dejarlos descansar, hay que darles un lugar, hay que ayudarlos, y creo que para los niños y niñas hay que ayudarles a entender que la vida es demasiado corta, y por eso tenemos que atesorar cada día, cada momento, porque le correspondió a una persona, pero mañana me corresponde a mí, y partir a la eternidad. Entonces, que la vida siendo tan corta no se puede perder en tantas cosas. Hoy uno ve los muchachos perdiendo la vida en el celular, perdiendo la vida en cantidad de cosas que no cobran sentido. Entonces me parece que el sentido de la vida tiene que ser vivirlo a plenitud cada día, porque la vida se hace demasiado corta. Este señor Álvaro Restrepo, el director del Colegio del Cuerpo, dice que lo más importante para un niño es que se eduque con un adulto mayor, es decir, con su abuelo o su abuela, porque entendiendo su niñez y al lado de su abuelo o su abuela, va a entender que la vida es demasiado corta y va a entender que uno a ese camino va a llegar. Entonces va a comprender inconscientemente que hay que cuidar demasiado la vida. Perfecto, profesor. No, pues muy buena esta exposición, la charla que estamos adelantando. Y ustedes, amigos oyentes, si desean, pueden también participar con preguntas e inquietudes para el profesor Marcelo Torres. Y lo pueden hacer a través del 601-2207-27 o a través de los mensajes de texto o de voz al más 571-2207-27. 1:35, estamos con el profesor Marcelo Torres Cruz hablando sobre este tema de el manejo del duelo. Para darle un mejor manejo, profesor, importante luego del impacto, sea cual sea la situación, es la aceptación. Se dice que el duelo vive esperando ser abrazado para que la vida vuelva a respirar sin miedo. Claro, el duelo tiene que pasar por la aceptación, la elaboración y la reelaboración de la nueva vida. De hecho, cuando uno acompaña a una persona que cuando se muere un ser querido, es indicarle a los vivos cómo van a reelaborar los nuevos procesos de vida, cómo van a entender la vida y cómo empieza la vida en un nuevo camino. Y en cualquier situación, una pérdida de una pareja, pues debe entender que se reelabora la vida y que se lanza hacia otro camino y que queda una gran experiencia para vivir. Que los seres que se van nos abren la vida un abanico de posibilidades para volver a reconstruir nuestra vida. Por eso tenemos que abrazarlo, quererlo, fortalecerlo y seguir hacia adelante construyendo los nuevos patrones de vida. Porque cuando una persona se va, todo empieza a cambiar alrededor de la familia, de las personas del núcleo familiar, de las personas más cercanas. La vida se direcciona hacia otro camino. En cualquier caso, lo primero es quererse, amarse uno a sí mismo para poder aceptar todo este tipo de situaciones. Por supuesto, don Julio, mire, es tan importante, para mí lo más importante que nosotros tenemos que enseñar en la escuela y en cualquier proceso de vida, es decirle a la persona, el primer amor de su vida es usted mismo. Usted toda la vida va a tener que estar con usted mismo. Es decir, no puede plantearse uno, porque no le pregunta a los niños, los muchachos de colegio, ¿quién es el primer? Dice mi mamá. No, la mamá se va a ir algún día. Tu mamá se va y tú ¿con quién quedas? Pues conmigo mismo. La pareja se puede ir también. ¿Con quién vuelves a quedar? Contigo mismo. Los hijos se van a ir algún día y tienen que abrir sus caminos. ¿Con quién vuelves a quedar? Contigo mismo. Es decir, que el gran amigo que tú tienes que cuidar eres tú mismo. La persona que tú debes escuchar eres tú mismo. La persona que debes entender eres tú mismo. Y con quien tú vas a vivir la muerte es contigo mismo. En ese orden de ideas, profesor, pues tenemos que hablar claramente con nuestros hijos desde temprana edad y mostrarles la claridad, la realidad de qué es de lo que es la vida. Y como usted lo decía, que estamos de paso, ¿no? Y es entender que el ser humano es finito. O sea, no podemos jugar a que somos eternos. Además, que es que el ser humano tenemos una cantidad de egos que nos impide ver, creemos que somos infinitos. Uno le pregunta a un joven y le dice, ¿cuándo te vas a morir? Dice, cuando sea viejo. Y cuando sea viejo significa que queda mucho tiempo por vivir. Y no entiende que la vida es demasiado corta y que es aquí y ahora. Y que en esta historia llamada vida, en este planeta llamado Tierra, se mueren los niños, se mueren los jóvenes, se mueren los viejos, nos vamos a morir cualquier tipo de persona. Es decir, yo no sé si yo voy
al día que muera don Julio, o don Julio va a ir el día que yo muera y va a decir ese era el profe que yo invitaba a mi programa. Sí. Así es. Y va a ser el duelo. Sí, señor. Profesor Marcelo, nos permite que tenemos un oyente en la línea que tiene inquietudes para usted. Claro que sí. Muy buenos días. Muy buenos días, Eliezer. ¿Cómo está, señor Edgar Julio? ¿Cómo les va? Muy bien, don Ricardo. El profesor Marcelo Torres le escucha con la inquietud. Profesor, buenos días. Tengo interés en saber cómo es el duelo de las 7.800 madres de las personas desaparecidas en los falsos positivos. ¿Cómo se llamaría eso? Muy amable, don Ricardo Hernández, allí en Dibuya, en La Guajira. Adelante, profesor. Sí, el duelo que vieron las madres es muy similar al duelo. En América Latina las situaciones y las represiones militares han sido muy fuertes. Yo quiero empezar diciendo que a mí me impactó mucho lo que sucedió en Argentina. Las madres de la Plaza de Mayo empezaron a tener un sentimiento común y encontrarse. Hay una película muy linda que narra ese hecho, se llama Imaginando Argentina, y va a contar cómo el arte empieza a ser un catalizador para las personas que perdieron seres queridos dentro de la dictadura argentina. La dictadura chilena fue fatal, y aquí en Colombia pues tuvimos la exacerbación de los militares y la afectación a muchas personas, y creo que las madres de los falsos positivos han logrado simbólicamente ir construyendo, han logrado, mire, hay mamás que han enterrado o que no han enterrado, que han encontrado una mano de uno de sus hijos, y eso les ha dado para empezar los procesos de duelo. No ha sido fácil porque ha sido una herida abierta, y como le decíamos anteriormente, este país, nosotros como sociedad no estamos bien. Colombia no es un país sano. Nosotros no somos una potencia de la vida. Nosotros tenemos un antecedente emocional bastante fuerte. No tenemos una idea de país, no tenemos una idea de cultura, porque lamentablemente hemos vivido una cultura de la muerte, una cultura del dolor. Todos hemos puesto una víctima al conflicto armado, desde nuestros abuelos, nuestros padres. Nosotros hemos vivido una cultura del dolor que lamentablemente nos hace ser como somos, apasionados, apasionadas, sabemos de todo, decimos muchas cosas, nos arraigamos. Hoy, por ejemplo, en plenas elecciones, la gente discute sin argumentos muchas cosas, y me parece que, que lo que tenemos que soñar no es la idea de país. Pero volviendo a los falsos positivos, sí me parece que sobre todo las madres han ido entablando como el hecho de encontrarse, el hecho de tener espacios para compartir el dolor, y creo que no ha sido fácil porque es una herida que todavía el país tiene abierta, como muchas heridas que este país tiene abierta. Los años 50, los abuelos, cuando la muerte de Jorge Luis Gaitán, hay una herida abierta con todo lo que sucedió y las múltiples violencias que ha vivido el país. Tenemos una herida abierta que tenemos que sanar. Por eso hoy me parece fundamental que estemos en la escuela, se haya abierto el hecho de empezar a discutir la educación emocional como un proceso de salud, porque lamentablemente somos una sociedad con mucha descomposición y con mucho dolor, con mucho desarraigo y con muchas muertes. Profesor Marcelo Torres, a propósito de estos mal llamados falsos positivos, hace como 15, 20 días tuvimos la oportunidad de ver a través de RTBC, Sistema de Medios Públicos, una citación que le hicieron a un ex militar, donde él reconoció y le pidió perdón a una madre de familia, a la hermana de uno de los afectados en esta situación. Estas personas, el hombre cuando pidió perdón, lógicamente se arrodilló, pues es una imagen impresionante. Seguramente, así como la madre en este caso y la hermana del fallecido, pues sufrieron lógicamente el duelo, de pronto aquella persona que ejecutó esa tragedia para esta familia, ¿también vive en un duelo?
Sí, claro, pero pienso que, mira, hubo una escena que a mí me llamó la atención en el año más o menos cuando el Papa Juan Pablo II era Papa, que estaba vivo. Sí. Hubo un obispo colombiano famosísimo que dijo en plena plaza pública, le dijo a algunas víctimas de conflicto armado, sobre todo en tiempos de las masacres de la costa atlántica, habló de perdón y olvido. Entonces las víctimas le dijeron que no podían olvidar porque habían vivido horrores, mutilaciones, masacres que fueron muy violentas, que no podían olvidar eso. Y el Papa le sacó 5 puntos sobre los cuales habló del perdón. Habló del perdón como un hecho que no se vuelva a repetir, como el hecho de que el victimario o la victimaria propone una acción de cambio. De la misma manera planteó que ese perdón iba atado a hacer algún tipo de devolución a las víctimas y habló de que esa situación nunca se repetiría en la historia, que esos eran los puntos para entender. En la cultura en Sudáfrica, cuando las negociaciones, Sudáfrica tiene un conflicto más fuerte que nosotros. Sudáfrica tuvo un conflicto, empezando porque era un país que tenía 13 lenguas. Entonces eso es una locura en una nación que habla 13 lenguas, ponerse de acuerdo en la mesa. Pero hay algo que me llama la atención. Ellos cuando empiezan su proceso, ellos no hablaron de perdón, ellos hablaron de reconciliación. Ellos decían que el perdón era con Dios y la reconciliación es cómo nos ponemos de acuerdo en diálogos humanos. Claro. Entonces cuando ellos hablaron de reconciliación, hubo una pregunta, porque esto era muy salvaje, también fue atroz la violencia en Sudáfrica, y dijeron, este país que tenemos, ¿qué país le queremos dejar a nuestros niños y niñas? O sea, nosotros los viejos ya nos matamos, somos la locura, hemos hecho de todo, estamos muy mal como generación, pero pensemos en el país que les queremos transformar a nuestros niños y niñas. Y a partir de ese país que ellos se soñaron, fue que empezaron a hablar del camino de la reconciliación, empezaron a hablar de sus víctimas, claro, tuvieron que tragarse también muchos sapos por la violencia que había habido como sociedad, pero empezaron a plantearse claramente qué país le iban a dejar a sus niños. O sea, cuál era el sueño de país que ellos querían para las nuevas generaciones, para que no repitieran lo que la generación anterior había cometido. Y creo que puede ser el camino de nuestro país, empezar a hablar de qué país nos soñamos y cuál es el país que queremos para nuestras niñas y niños. Sí, ojalá estemos en ese camino también aquí en nuestro país. 1:46 hay oyentes a esta hora. Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Jorge Luis. ¿De dónde nos llama Jorge? Sesquilé. Don Jorge, bienvenido. Lo escucha el profesor Marcelo. Muchas gracias. Profesor, buenos días. Muy buenos días. Qué placer escucharlo. Qué honor tener una persona como usted, sabia en este sentido, y que esta emisora tan prestigiosa nos dé esta oportunidad. Tengo una hermana que crió una nieta. Y la niña falleció. Eso fue un acontecimiento hace 3 años, ahí en un accidente que hubo frente al Movistar Arenas, carrera 30 con 50 y algo. Han pasado 3 años, ella la crió y no ha podido superar ese duelo. ¿Qué podemos hacer? Y eso que ella ayuda a las iglesias, está con los sacerdotes, pero le llegan unas crisis que nos afecta a todos. Profesor. Sí, claro. Lo que hablamos anteriormente requiere mucho acompañamiento para nuevamente relaborar la vida sin la niña. Entender que lo que ella hace y ese momento de crisis está afectando a la niña y la niña no puede descansar tranquila, porque siente que, digamos que en este caso, como el papel que ella jugó dentro de la vida, no le está dejando descansar tranquila. Es decir, que se puede sentir la niña en las pérdidas de cosas, en muchos momentos, y en la tristeza. Si tu hermana no entiende que eso afecta a la niña y no le deja un buen descanso, entonces que esa tristeza
no le va a ayudar para nada a que ella descanse tranquila. Creo que ese, lo dije anteriormente, tiene que ser el principal punto para uno elaborar su duelo, y es entender que cada lágrima que uno lanza hace que la persona no esté bien, no se sienta bien, no tome el camino que debe tomar. Entonces que quede lo que llamamos las almas en pena, que andan por ahí y entonces están preocupadas es porque los seres humanos no los dejan ir en paz. Por eso digamos que uno de los caminos de aceptación es entender que eso le hace daño a la persona que no ha elaborado su duelo, pero también a la niña que partió a la eternidad. Entonces que tenemos que ayudarle explicándole que esa niña necesita descansar tranquila, y que ella tiene que reelaborar su vida sin olvidar, que no vamos a decir olvide todo pasó, sino teniendo en cuenta que es una memoria simbólica y que todas van a estar muy vinculadas, pero vinculadas desde la esperanza, no desde el dolor, porque el dolor les hace daño a las dos, tanto a la niña que falleció como a la hermana que la crió. Claro. Qué importante todas estas reflexiones, esta terapia que estamos aquí haciendo al aire a través de la Radio Nacional de Colombia para muchas personas que nos están escuchando a nivel nacional a través de las 74 frecuencias de la Radio Nacional a lo largo y ancho del país. Y es que, profesor, prácticamente quedamos como huérfanos en este tema de memoria colectiva y de duelo colectivo que hemos tenido que vivir los colombianos muchas veces, y de la cual creo que el Estado está en deuda, porque no hay suficientes psicólogos, suficientes terapeutas como usted, que le den esa voz de aliento a tantas familias que han sufrido con este tema de la violencia. Entonces creo que esta labor terapéutica a través de los medios es bien importante, y es de resaltar pues su labor, profesor Marcelo, lo que hace a través de los medios, a través de sus propios medios, a través de las redes sociales, a través de sus charlas, porque no, ¿cómo se hace para reparar tanta víctima y tanta familia? Para mí es muy importante. Yo que ya tuve una discusión con una persona y le decía que lo fundamental es que la persona encuentre su brillo, su luz, que a mí me enseñaron que la educación no es solamente transmitir un saber, sino encontrar, los chinos lo dicen muy claro, encontrarle la luz a la persona. Los holandeses son un poquito más y dicen encontrarle el oro, es decir, en lo que la persona va a ganar mucho dinero. Y así sucesivamente las culturas van elaborando y van diciendo que la persona hay que encontrarle su talento. Creo que para mí es más importante el camino terapéutico, es orientar a la persona que a partir del dolor hay que reconstruirse, que toda sociedad, todo consiste en volverse a reconstruir, y que tenemos que entender que mañana, mira, si mañana tiembla en Colombia, van a haber muchísimos muertos, vamos a quedar como una nación, pero tiene que ser la necesidad de nosotros como país volvernos a reconstruir y volver a levantar algo mucho mejor de lo que ya existía. Y eso consiste el espíritu humano, en que hagamos cosas más novedosas a partir del dolor y a partir de toda la... Ya lo han demostrado sociedades, Japón lo demostró, después de la Segunda Guerra Mundial quedó devastado y hoy tenemos una de las 10 potencias del mundo. Alemania lo demostró, y lo han demostrado múltiples naciones y múltiples, que el ser humano no puede pensar que lo más importante es la casa o es el carro. Lo más importante somos nosotros, reconstruirnos emocional y personalmente. Y después de cada dolor, de cada partida, de cada adiós, lo dice Borges, un nuevo camino nos espera para que el sol brille más grande para nosotros. Qué bueno. Eso lo dice Borges. Sí. Bueno, profesor, tenemos otro oyente antes de finalizar esta importante entrevista en esta noche, en este nuevo despertar. Buenos días. Sí, muy buenos días a don Julio, a don Jorge y al doctor Marcelo. Sí, ¿con quién hablamos a esta hora de la mañana? Sí, señor, hablan con Luz Marina Caballero Ortegón de la ciudad de Chiquinquirá. Doña Luz Marina, le escucha el profesor Marcelo. Sí, señor. Pues no tengo pregunta porque estoy es como identificándome con el programa, porque pues a mí me llega como anillo al dedo. Pues yo soy la madre de un joven desaparecido, como lo conocen en Radio Nacional. Y pues me gusta la explicación del duelo, aunque ya prácticamente con el tiempo y todo me ha tocado asimilarlo y manejarlo a mi manera, con la ayuda de Dios.
Entendemos, doña Luz Marina, de todas maneras muy amable por haberse comunicado con nosotros y por estar atenta ahí a la programación de Radio Nacional de Colombia. Profesor, un apego o los apegos de pronto lo pueden conllevar a un duelo. Sí, claro. El hecho de que la persona no entienda la dimensión en el camino. Pero quiero responderle a doña Luz Marina muy importante Sí. lo que ella dice, porque no quiero dejarla en el aire y me parece Claro. muy profundo su dolor. Doña Luz Marina, te entiendo y quisiera que tú siempre dentro de un punto de tu casa, así como conté lo de Gabriel García Márquez, tú pusieras una planta. Allí pusieras una foto de tu ser querido, de tu hijo, que para este caso fue el que partió, creo que fue tu hijo el que dijiste, y quemaras una foto y pusieras la ceniza de él en esa planta. Y allí pudieras todos los días empezar a orar y entender que esa planta es tu tierra sagrada y que ahí está parte de tu hijo y que siempre va a estar contigo, pero vivirlo siempre desde la esperanza, desde lo más fortalecedor, y entender que nos vamos a encontrar, pero que él tiene una tierra sagrada, que mientras hay un corazón lo está acompañando, va a haber una tierra sagrada para él y un lugar en el universo. Nunca lo dejarlo etéreo. A los muertos nunca se les deja como en el olvido. Por ejemplo, hay un profundo desacuerdo cuando dicen que las mujeres son dueñas de sus cuerpos. Sí, es totalmente correcto, pero también tenemos que entender los procesos de sanación que tienen que haber después de los abortos. Porque los abortos son energías muy fuertes para los cuerpos, por eso hoy tenemos tanto cáncer y tanto cánceres uterales, y tenemos que trabajar en los procesos de restauración pasados los abortos, porque son niños que iban a nacer, son vidas y el cuerpo y la vida los está reclamando, y eso se nos convierte en enfermedad. Entonces tenemos que darle un lugar. Entonces me parece muy importante que tengas una planta. Con lo que hablas tú de los apegos, es que el ser humano se apega a todo. Nosotros somos chistosos, nosotros vivimos, nos apegamos en el amor, nos apegamos, no entendemos que la vida es dinámica, el amor es dinámico. Todo es dinámico, no hay nada, la vida misma es dinámica. A mí me llama la atención la política, es lo más dinámico. Hoy se pueden odiar y mañana se encuentran y hacen una alianza. Claro. Entonces, todo dentro de la dinámica de la vida hace parte que se está moviendo, que no está estático y que tenemos que tener que adaptarnos a esos nuevos cambios que nos trae la vida. Mucho por aprender, profesor Marcelo Torres Cruz. Le queremos agradecer, muy amable, por todos esos consejos, por esa terapia que estamos haciendo aquí al aire a través de la Radio Nacional de Colombia para miles y miles de oyentes a esta hora de la madrugada. Bienvenidos siempre a sus consejos, bienvenidos siempre a sus temas, bienvenido ustedes como siempre por acá a este su espacio. Don Eliezer, a usted muchísimas gracias por invitarme, a don Julio, a toda la mesa de trabajo del programa, muy agradecido, a todas las personas que se comunicaron en el programa, interesante. Marcelo Torres Cruz, me encuentran por las redes sociales, en canal YouTube, en Instagram, en TikTok, igualmente por Google, fácilmente me encuentra como Marcelo Torres Cruz, y ahí está mi teléfono 317-679-6197. Siempre lo contesto, estoy pendiente de estar contestando los mensajes, y agradecerles de todo corazón y decir que la educación, como les decía anteriormente, no solamente es el acto repetitivo de llenar la cabeza de saberes a otra persona, sino que reflexivamente construyamos una nueva humanidad. Perfecto, profesor, muy amable, un feliz amanecer. Muchísimas gracias para usted y para la mesa de trabajo. Igualmente, unas 57 minutos, el profesor Marcelo Torres Cruz, aquí en la Radio Nacional de Colombia, con estos consejos importantes. Estoy hablando sobre el tema del duelo. Vamos a hacer